Por favor, en 1 Corintios, capítulo 15. Realmente hay mucha enseñanza, hay varios pasajes que enseñan acerca de la resurrección de Cristo. Aquí lo que hay en 1 Corintios podemos tomar varios domingos y no tocar todos los temas, todas las ideas que Pablo tiene aquí para nosotros. Pero aquí a lo mínimo es una definición del Evangelio. Somos evangélicos. Tenemos un mensaje claro que tenemos que proclamar. Y la definición del Evangelio, gracias, la definición del Evangelio está aquí en este pasaje. Y por supuesto incluye la resurrección de Cristo. Yo no voy a leer todo el pasaje porque a través del mensaje vamos a ver muchos pasajes. Pero yo solamente para darlo en contexto, ponerlo en contexto, voy a leer parte del versículo 1 y más versículos 2 y 3. Dice, os declaro, hermanos, el Evangelio. Y después en versículo 3, él declara, él define. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Señor, tenemos gracias por las buenas nuevas del Evangelio. Gracias, Señor, que servimos un Dios vivo que está aquí presente en este templo en este día. Un Dios que es digno de nuestra alabanza, de nuestras vidas, de nuestro ser, Señor. Bendice este tiempo en tu palabra. Y oro que el Espíritu Santo de Dios va a enseñarnos las cosas profundas de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que se resucitó al tercer día. Yo estaba trabajando toda la semana en este sermón y realmente yo no quiero complicar las cosas. Pero de una forma mi mensaje hoy es una defensa de la fe cristiana. En una forma es un argumento tratando de recordarnos del hecho, de la verdad, de la necesidad de la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor Jesucristo es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. La doctrina, la verdad, el hecho de su resurrección es tan importante. Porque casi cada otra doctrina de la Biblia es conectada, vinculada y depende de ella. Por esta razón, porque es importante a la fe cristiana, los escépticos, los incrédulos, los enemigos del Evangelio han tratado de atacarla, desacreditarla y refutarla. Ellos saben, como Pablo dijo después en este pasaje, sin la resurrección, nuestra fe es vana. Aún estamos todavía en nuestros pecados y somos testigos falsos a las buenas nuevas. Todo el cristianismo, toda nuestra fe, todas nuestras creencias, las obras de Cristo, la deidad de Cristo, el carácter de Cristo, el ministerio presente de Cristo, su regreso futuro, su muerte en la cruz, su integridad, sus promesas y mucho más dependen en el hecho de su resurrección. Pero hermano, yo tengo buenas nuevas hoy. La resurrección de Jesús es un hecho.
y está basada sobre evidencia abundante, sólida y comprobante. Está basada sobre evidencias históricas, bíblicas y hasta testigos oculares. Uno de mis autores favoritos de los Estados Unidos es un hombre que se llama Lee Strobel. Yo tengo varios libros de Lee Strobel, un día vamos a traer algunos aquí. Lee Strobel es un autor famoso de Los Ángeles también, ex abogado, un periodista, bien ateo, pero su esposa un día recibió al Señor como su Señor y Salvador. Y francamente, Strobel estaba bien enojado y estaba bien en contra de su decisión. Y dijo a ella, no es importante, esta historia de Cristo es una fábula. Pero ella no quiere negar su fe. Y este hombre empezó una investigación, un estudio fuerte para tratar de refutar la nueva fe de su esposa y tratar por su gran inteligencia refutar las obras de Cristo. Entonces Strobel compró su primera Biblia y leía la Biblia tratando de encontrar errores en la historia de la resurrección. Él viajaba, hacía entrevistas con ateos, escépticos, hasta escolares bíblicos. Viajaba hasta Israel, llegó hasta la tumba vacía tratando de buscar algo en contra de la resurrección para refutarla. Pero después de 2 años de estudios intensos, llegué a una sola conclusión. Él dijo, sí, hay más evidencia que cualquier otro evento en la historia, que Cristo sí resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Lee Strobel entregó su vida a Cristo y ya está visitando, predicando en todo el mundo acerca de por qué él cree en la resurrección de Cristo. Y escribió un libro. Y él dijo, si alguno llega a la historia de la resurrección de Cristo con una mente abierta, analítica y honesta, debe llegar a una sola conclusión. Hay superabundancia de evidencia que si Cristo resucitó y que Él vive hoy. Hermano, la fe cristiana no es solamente para niños o gente más o menos sencilla. La fe cristiana no está basada en un cuento de hadas, un mundo de ensueño o algunas creencias superficiales. No, la fe cristiana está basada en la verdad y ha sido autenticada muchas veces. Está basada sobre evidencias históricas, bíblicas, lógicas, etc. Está basada sobre eventos probados y bien certificables. Y como dice en el capítulo de la fe, está basado sobre una certeza y convicción en nuestras vidas. Hoy tengo que correr 5 razones porque yo estoy convencido que Cristo resucitó de los muertos y que Él vive. Hay razones bíblicas, hay razones cristológicas, hay razones lógicas, hay razones doctrinales y hay razones personales. Primero, esa es muy básica. Primero, yo creo en la resurrección de Cristo por razones bíblicas. Yo creo en la resurrección porque está enseñada en la perfecta, infalible palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia está llena de la verdad. Y la Biblia contiene muchos pasajes, muchas promesas, muchas profecías acerca de la resurrección de Cristo. De hecho,
El Antiguo Testamento predecía su resurrección y el Nuevo Testamento proclamaba su resurrección. En Salmo 16, 10 y otros pasajes vemos que Cristo no fuera a quedarse allá muerto. Se encuentra en todos los evangelios la historia de su resurrección. El tema central de todas las predicaciones de los apóstoles estaba basado, centrados en la resurrección. Y por supuesto es mencionada muchas veces a través de las epístolas. 1. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. Entonces, ¿por qué la Biblia? Para mí es suficiente. Un versículo de la Biblia es suficiente. Yo creo también en la resurrección de Cristo por algunas razones cristológicas. Cristo mismo, el puro, perfecto Hijo de Dios, verdad encarnada, predecía su muerte y su resurrección. Él dijo en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días Dios lo levantaré. Él hablaba, dice, del templo de su cuerpo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. En el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bajando de la monte de la transfiguración, les mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando él, el Hijo del Hombre, hubiese resucitado de los muertos. Entonces yo creo en la resurrección de Jesús porque Cristo, el camino, la verdad y la vida, predecía, prometía, declaraba a través de su ministerio público que fuera a resucitar. Josh McDowell antes era un buen autor. Ya yo no sé qué había pasado con él, no lo recomiendo él. Ha pasado a la izquierda por una razón, había perdido su fe. Pero al inicio él escribió un libro que se llama La evidencia que demanda un veredicto. Y cuando él estaba hablando de la resurrección, él dijo esto, es poco fuerte, pero tenga paciencia. Él dijo, para Cristo declarar, prometer, predecir de su resurrección, había solamente 3 posibilidades. Cristo fue mentiroso. Lo prometió aunque sabía que nunca fuera a ocurrir. Segundo posibilidad, él era loco. Él imaginaba fuera Dios, pero él sabía en lo profundo que realmente no era Dios. Estas son blasfemias, sabemos. Ahora dice la tercera opción es, si Él es el Señor, Él vino de Dios, Él entendió el plan de Dios, Él bien sabía que Dios fuera a levantarle de los muertos. Es lo que creemos nosotros. Creo en la resurrección porque Cristo prometerla y no hacerlo sería completamente en contra de su carácter, su naturaleza, su integridad y su pureza. Número 3, creemos en la resurrección por razones lógicas. Hermanos, hay libros de apologética que realmente son locos. Hay gente que piensa que puede, para su lógica, desacreditar la resurrección. Y ellos han llegado hasta teorías, excusas, mentiras, locas, para tratar de hacer algo para atacar esta doctrina porque es bien importante. Pero la evidencia, la lógica, las pruebas de la resurrección son tan aplastantes
otra palabra me cuesta, apabulantes, que realmente cada vez que ellos traten de atacarnos, sus ataques son tan absurdos que para mí dan más evidencia a la resurrección. Por ejemplo, 3 maneras que podemos ver que este evento realmente pasaba. Primero es por las teorías de los escépticos. El testimonio de los testigos y la transformación de los mismos discípulos. Primero, las teorías de los escépticos. Los ataques ignorantes dan más evidencia al daño a esta doctrina. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio? La muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Primero, teoría de los escépticos, del muerte. No, hermano, usted está equivocado. Realmente, Cristo nunca murió. No, Él no murió. Realmente, Él solamente desmayó. Estoy muy débil en aquel momento. Cristo desmayó en la cruz. Y después de ponerle en esta tumba bien fresco, Él sentía mejor, sentía más fuerte, y saliendo caminando a la casa de su mami. Yo puse mis notas. ¿Qué fe tiene este loco? ¿Qué lógica? ¿Qué inteligente? Después de ser azotado, después de ser crucificado, después de ser clavado, después de romper sus piernas, después de poner la espalda en su lado y salió agua y sangre, después de poner tela alrededor de su cuerpo, después de poner más que 100 libras de condimentos encima de su cuerpo, sentía poco mejor. Sí, una buena siesta. Y allá con esta gran fuerza por sí mismo, Él movió esta piedra de una tonelada de peso. Bien lógico, ¿sí? Ellos son más inteligentes que nosotros, ¿sí? Con esto yo tengo duda en mi Señor. Qué ilógico. Sentía mejor y salió. Él no murió. Sí, segundo, si Él murió, tenemos que decir que murió. Con todo esto tenemos que ver que Él murió. Sí. Pero el problema, hermano, usted no entiende. Allá había muchos cementerios. Y María estaba llorando, estaba muy emocionante. Y realmente lo que pasaba es cuando ella fue aquella mañana, ella fue a una tumba equivocada. No, quizás Él todavía está allá, pero no podemos colocar realmente la tumba correcta. Y realmente no era vacía, es que ella fue, qué loco. Pero también, pobrecito, los soldados estaban guardando toda la noche una tumba equivocada. Pedro también corría allá a una tumba equivocada. Y también este pobrecito ángel estaba bien confundido. Pero ellos, este hombre con esta teoría, conoce mejor. Número 3, su muerte, sepulcro, su resurrección. Hermano, es lógico. Alguien robó su cuerpo. Hermano, piensa en esto. Imagina, los fariseos, los religiosos detestaban a Cristo hasta matarlo. Imagino cuando Pedro estaba predicando el día de Pentecostés. Ustedes son serpientes, malos, pecadores. Había muerto el Dios de la gloria. Atacándoles. Usted no piensa si ellos tuvieran escondido el cuerpo, qué día bonito sería para llevarlo y decir, esta es mentira. Este es más inteligente. No, es que, hermano, usted no entiende que realmente lo que pasaba es cuando María tenía su bebé, tenía gemelos idénticos. Es una teoría.
Y ellos habían guardado este extra en un cuarto, pobrecito, por 33 años. Nunca pudo salir. Y cuando Cristo, ellos escondieron su cuerpo y llegaba este gemelo. Algunos dicen, no, hermanos, yo sé que dice que había muchas apariciones, pero realmente no había apariciones, había alucinaciones. Y vamos a ver un momento. Hay gente que dice que tiene visiones que no son normales. Pero una vez él apareció a 500 personas al mismo tiempo. Entonces quizás todos estaban fumando la misma marihuana. Entonces hay las teorías de los enemigos de la cruz, como les estuvo tratando de encontrar algo para tratar de destruir esta doctrina. ¿Por qué? Para no sentir responsable al llegar a Cristo. Pero también, más rápido, teoría de los escépticos, testimonio de los testigos. Yo no tengo tiempo, pero aquí notaba 17 apariciones de Cristo. Primero a María, otras mujeres, Pedro, los discípulos, 11 después, 7 después, 500 por 6. Santiago en la ascensión, a Esteban, Pablo en el camino, Juan en Apocalipsis. Yo estaba pensando, Joseph Smith, mire esto, Joseph Smith, el fundador de los mormones, tuvo un sueño y bajaba algunas tablas de oro, que es su manifiesto de fe. Pero qué interesante, ¿ustedes saben cuántas personas estaban allá a la par de Joseph Smith cuando tuvo su visión? Ninguna. Aunque hay gente loca que siempre está siguiendo esta secta. Islam, el grupo más grande en el mundo. El profeta Muhammad tuvo una visión, una habla con su Dios Alá. ¿Ustedes saben cuántos estuvieron presentes? ¿Cuántos vieron esto? ¿Cuántos más oyeron esta revelación? Ninguna. Yo digo que hay más evidencia por la fe cristiana que cualquier otra religión o creencia en todo el mundo. Porque no había un hombre allá que dije, yo tuve esta visión. No, Cristo apareció para estar convencida todos sus discípulos que realmente Él resucitó entre los muertos. Hay evidencia. Alumnos en las universidades, usted no tiene que preocuparse ni tampoco sentir intimidado por los ateos que están enseñándoles las mentiras. Usted no tiene que sentir incómodo porque no tenemos mente, no tenemos cerebro como ellos tienen. Hay más evidencia de la fe cristiana que cualquier otra religión en todo el mundo. Hay el testimonio de esto. Y la última es la transformación de los discípulos. Mira ellos. Después de la crucifixión tenían miedo. Ellos pensaban que fuera a crucificar a ellos también. Deprimidos, derrotados, escondidos. Algunos abandonaron la fe y regresaron a pescar. Pero hermanos, después de ver Cristo vivo, después de tocarlo, hablarlo, comer con Él, ellos nunca fueron los mismos. Tenían una nueva pasión, nuevo coraje. Predicaba, confrontaba los líderes hipócritas de la muerte de Cristo. Y 11 de los 12 murieron por su fe. ¿Qué hizo? ¿Qué era la diferencia? La diferencia es que ellos habían visto Cristo vivo y sus vidas nunca eran iguales. Rápido, tengo hambre también. Hay razones doctrinales. No tengo tiempo para tocar todo esto. Es importante para doctrinas también.
Nuestra fe es vana. Los cristianos muertos todavía están realmente están en el infierno. Entonces lea después 1 Corintios, yo no tengo tiempo hoy. Pero es vinculada, conectada a muchas cosas, hasta nuestra experiencia de hoy. Primero, la obra pasada de Cristo. Anula lo que Cristo hizo en la cruz. Si Él no resucitó, Él es un mártir más. Él murió en vano. Y su muerte, francamente, no sirve para nada. Su sangre no hace nada. Afecta la obra presente de Cristo. Si Cristo no resucitó, no ascendió. Si no ascendió, no está en el cielo. Si no está en el cielo, no tenemos ningún mediador, intercesor, rey ni cabeza. No vale por qué orar. Él no está allá para oírme. ¿Por qué evangelizar? Este es un mito. ¿Por qué evangelizar? No vale la pena. Número 3, afecta la obra futuro. Si Él no vive, no regrese. Si Él no vive, no hay cielo. Si Él no vive, no hay esperanza para nadie aquí. Entonces, la doctrina de la resurrección es bien importante porque es conectada a todas las otras doctrinas. Por esto el diablo, los ateos, los escépticos, las sectas, los incrédulos quieren siempre atacar. Pero yo quiero terminar con esto que todos podemos decir. Yo creo en la resurrección por las razones bíblicas, cristológicas, lógicas, doctrinales y por razones personales. Como usted, yo sé que Él vive, porque Él vive en mi corazón. Para mí, una evidencia más no es solamente una tumba vacía allá en Jerusalén, pero es un corazón lleno aquí en Chinameca. Yo sé que Cristo vive. ¿Usted sabe por qué? Hablé con Él hoy en la mañana. Yo siento su presencia. Y me gusta esta canción, mi Dios es real, real en mi ser. Él vive. Hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, yo no tengo temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y la vida vale más y más solo por Él. Yo estoy, hermanos, convencido que Cristo resucitó de los muertos y que Él está vivo. Y yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y la conclusión es la resurrección. Es la prueba de su deidad. Vindica, confirma cada cosa que Él dijo, cada cosa que Él hizo y cada cosa que Él nos prometió. La resurrección es la prueba de su deidad y el impulso de su exaltación. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y porque Él vive, tiene un plan para su vida. Él vive, está a la derecha del Padre, Él es nuestro Salvador. Amigos, si usted había llegado aquí en este día sin Cristo, este Cristo no es solamente un hombre que vivía hace 2000 años allá en la historia, es alguien vivo, es alguien real.
Él es la respuesta de todas sus preguntas. Él es el remedio de su necesidad de pecado. Porque no venga este Cristo que vive para siempre, para salvarle, para entregar su vida a Cristo. Esta iglesia no somos parte de un movimiento religioso. Estamos aquí hoy no para dar una buena memoria de un hombre, un mártir que había muerto por una causa bonita. Estamos aquí porque estamos aquí para conocer y servir a Cristo, el Dios que vive y vive para siempre. Usted necesita entregar su vida a este Señor Jesucristo. Si usted nunca había entregado su vida a Cristo, yo no conozco un mejor tiempo que este para usted levantar su mano y decir: Bob, yo necesito de Cristo. Yo quiero conocer a este Cristo vivo de una manera personal y real. Si usted necesita de Cristo hoy, hay hombres que están pasando, no para ponerle en contra, para ayudarle a tomar esta decisión importante en su vida. Y si usted nunca había entregado su vida a Cristo, yo no conozco mejor tiempo que ya para hacerlo. Si usted necesita de Cristo, levantar su mano, uno de los diáconos van a ayudarle a llegar al frente para entregar su vida a Cristo. Y su vida puede ser transformada por el poder de Dios vivo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Entonces, yo digo que hacemos algo. En su corazón cristiano, dar gracias a Dios por la resurrección de Cristo. Y no para mí, por supuesto, para la gloria de Dios. Yo he querido bailar hasta hoy. Yo he querido levantar mi mano hoy, glorificando al Señor porque Él vive. Y yo quiero dar gratitud y aplauso a Él. Yo pido, si usted quiere, ¿por qué no damos en un momento de gratitud un gran aplauso por la victoria que tenemos en Cristo? Somos más que vencedores. Tenemos que, no pasen años, yo creo que tenemos que cantar algo fuerte, con todo el corazón, y después estamos bien con el tiempo. Hay tiempo todavía para la Santa Cena y salir a las 12. Ponga de pie, vamos a cantar algo acerca de la resurrección. Usted decida. Vamos a cantar Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Puestos de pie, hermano. Hay cosas que yo no comprendo, mi lugar es yo nunca iré, pero yo sé que es la verdad.
con su sangre